Bueno, el segundo bloque vamos a entrevistar una vez más en vivo con nosotros el actual presidente del Consejo Municipal, el arquitecto Horacio Bertoglio. ¿Cómo estás, Horacio? Gracias por siempre decirme que sí cada vez que te invitamos al programa. Hablamos un poco de la coyuntura actual, ¿no? De toda esta situación sanitaria en pandemia, que lamentablemente ya está saturado todo el sistema de salud. Y en esta coyuntura, ¿cómo trabaja el Consejo con temas que también tienen que ver con la actualidad de la ciudad? ¿Cómo se hace como para poder, bueno, atender todos los sectores? Buen día y gracias por la invitación una vez más. Sí, como vos decís, por un lado nosotros acompañamos, de hecho, creo que todos ustedes, el periodismo, la gente, nosotros estamos a la espera de un inminente decreto provincial, dando continuidad a la serie de decretos. Está claro que tanto en el ámbito nacional como provincial se van a endurecer las medidas y nosotros estamos pensando, lo tenemos que charlar en el Consejo, pero de hecho estamos tratando una resolución para poder seguir trabajando, pero con todas las precauciones del caso que ya venimos tomando en la práctica, pero probablemente la semana que viene, no en la sesión de esta semana, pero la semana que viene, que ya el jueves 27 está comprendido dentro de este periodo que alcanzará el nuevo decreto, tengamos que volver, como hicimos una vez, a las sesiones no presenciales. Bueno, vamos a esperar un poco. La verdad que el Consejo sigue abierto, trabajando, incluso desde el área de comunicación, hace un tiempo atrás, se recordaron cuáles son las vías de comunicación. Nosotros tenemos una página web que es muy activa, donde hay mucha información, se nos pueden hacer llegar todo tipo de inquietudes. En la página están publicados nuestros datos, incluidos nuestros teléfonos celulares. Así que, como vos decís, la pandemia no hay duda que es el tema más importante que hoy tenemos. Ayer se quedó claro que Rosario, Rafaela, Santa Fe están colapsados. Entonces no tenemos nosotros posibilidades de Sunchales de hacer derivaciones y no parece haber medida que alcance. Independientemente de eso, que es un dato de la realidad y que todos siempre apelamos, ustedes periodistas, nosotros también, a la responsabilidad de todos a esta altura, como vos decís, hay temas que siguen, hay otras cuestiones que, bueno, tienen que ser atendidas, desde obra pública, los temas que tienen que ver con las consecuencias sanitarias, pero también económicas de todo este periodo. Estamos trabajando fuertemente en todos estos temas, hay temas de tránsito, o sea, la ciudad y la vida de las personas siguen adelante. Es verdad. Hay un proyecto interesante de ordenanza que ha presentado ustedes como bloque, junto con María Alejandra Buñón, de no comprar aquella mercadería robada. ¿En qué consiste? Sí, básicamente es muy sencillo. Esto lo presentamos ya hace bastante, el año pasado. Y nos parece que, bueno, primero, lo que todo creo que vamos a coincidir, para que haya un mercado de mercaderías mal habidas, hurtadas o robadas, tiene que haber un mercado de compra. No solo está el que saca de una obra la moladora, el taladro, o un celular o una bicicleta. Es que luego, si no hubiese un mercado receptor, ese sería el principal desaliento. Si funciona la cuestión es porque también hay quien compra. Y lo que nos parece es que la municipalidad debe involucrarse y hacer un programa muy sencillo de comunicación básicamente y de prevención, donde básicamente se desaliente. ¿De qué manera? Bueno, una de las maneras es poniendo a disposición de toda la gente, mucha gente no lo sabe, que está no solo la posibilidad de la denuncia policial, donde lamentablemente se ha caído más de una vez en el descrédito, sino que por otro lado está el Centro Territorial de Denuncias, por ejemplo, que ha vuelto a funcionar hace unas semanas atrás en la terminal de ómnibus, que atiende de 8 a 12:30 de la mañana, y donde una denuncia, que acá no es que uno tenga que tener la prueba de decir esto se robó, pero si a mí me ofrecen como ciudadano una cosa que uno sabe que es un valor que no se corresponde con la realidad, bueno, yo debería tener la responsabilidad ciudadana de cortar esa cadena, no comprarlo, pero aparte puedo ir al Centro Territorial de Denuncia, donde no me toma la denuncia el sistema policial clásico, sino que tengo la opción también, porque allí va directamente a la justicia y se carga la denuncia y va online, digamos, a la justicia directamente. Entonces, de esa manera me parece que hay que trabajar. Te estoy dando un ejemplo concreto, pero Marina, la idea es que, bueno, no miremos para otro lado. No digo que todo el mundo lo hace, pero claramente yo vivo en el mundo de la construcción desde hace años y está a la orden del día que entran a una obra, que rompen, y a la gente que más necesita, al laburante, le quitan algo.
pero es que después hay alguien que lo compra. Y después hay que reponer esa herramienta que falta. Totalmente. Entonces, como te digo, es muy sencillo, una ordenanza muy breve de 4 artículos, pero que lo que hace hincapié muy rápidamente, por el tema del tiempo televisivo, es en esta cuestión. Bien. Hubo muchos reclamos por parte de la atención del personal de Litoral Gas con respecto a usuarios de la ciudad de Sunchales y de la zona. ¿Qué es lo que pasa con esto? Mirá, yo creo que es una cosa que no tiene pie ni cabeza. Litoral Gas, y en esta es la parte que estamos de acuerdo, debe inspeccionar, es su obligación, y hay un ente nacional de regulación que es el Enargas, y los obliga a inspeccionar. Y básicamente, ¿cuál es el principal problema? ¿El destrato? No, pero antes que eso digo, ellos lo que deben cortar es cierto cuando hay una pérdida de gas, que es sumamente peligroso. El gas justamente se odoriza, porque si no, no lo percibiríamos con el olfato y no nos daríamos cuenta, y es muy peligroso. Ahora, y de hecho, recordarás que en Rosario hace unos años atrás que hubo un problema en Calle Salta con un edificio y a partir de ahí se endurecieron toda la normativa. Y me parece bien. Está muy bien, por eso digo, primero en lo que estoy de acuerdo. Ahora, ¿qué sucede? Ya pasó el año pasado, está repitiéndose ahora lo que pasó hace un año atrás. Resulta que con muy poca información, a los medios les mandaron este año, en el mes de marzo, decir vamos a hacer inspecciones, señores propietarios, vean con sus matriculados su instalación. Hasta ahí muy bien, pero no fue una información masiva. La mayoría de la gente que nos está escuchando y viendo ahora seguramente no sabe esto. No. Entonces, ¿qué hacen? Y ahí empiezo con las cosas que son un desatino. Empiezan a hacer inspecciones en otoño con el invierno que está llegando, en época de pandemia. Entonces te dejan... ¿Van al azar a hacer esa inspección? Exactamente, ¿o tienen ellos van un al registro? azar y cuando tienen esa presunción de una pérdida, sin decir ninguna otra cosa, te cortan la llave de paso del lado de afuera y te dejan sin suministro y te dejan una notita. Vos en el medio, estamos con temperaturas que a la mañana o a la noche están en 5 grados o cosas parecidas. O 3. No importa si te cortan y sos un comercio, un geriátrico, una vivienda, te cortan. Por otro lado, no te dan el tiempo para poder responder, porque no es lo mismo que vos tengas un problema, y ahí ya te miran toda la instalación, después tenés que adecuar toda la instalación, tenés que llamar a un matriculado, un gasista matriculado, eso tiene un costo. Tenés que cambiar rejillas de ventilación, cañería y demás, que fueron aprobadas por Litoral Gas en un momento. Esas instalaciones, si vos tenés gas natural, es porque tenés un plano y alguien te las aprobó. Sí. La misma empresa que te está cortando, te la aprobó en un momento. Digo, ¿dónde está la culpa que vos tenés? Entonces digo, uno puede decir, y es lo que dice Litoral Gas, bueno, pero hay un ente regulador que nos obliga y las normas van cambiando. Pero lo mínimo que tenés que pedir es que te den tiempo, y aparte no todo el mundo tiene el dinero para hacerlo y para hacerlo inmediatamente. Entonces, perdóname, como por otro lado no hay oficina acá, la cooperativa no es la oficina de Litoral Gas, la cooperativa de agua, sino que está en Rafaela, te mandan un inspector una vez por semana. No es como Rafaela que tiene 2 inspectores y todos los días trabajan. Acá vienen una vez por semana y tienen que hacer otros trabajos, habilitar nuevas obras y demás. Entonces vos, si tenés el dinero para arreglarlo, una reparación puede costar 10, 20 mil pesos, pero puede costar 100.000. Depende qué tengas que adecuar de tu instalación. Entonces te dejan un mes, 2, 3, el tiempo hasta que vos hayas corregido todo, venga la inspección y te diga, ok, pero lo están haciendo, como digo, en una instalación que previamente habían aprobado, sin dar un aviso masivo y contundente, sin darte tiempo para adecuar, porque una cosa es que tenga una pérdida de gas y otra cosa es que la rejilla de ventilación, que antes el reglamento te la aprobaba con 15 por 15 centímetros, ahora te piden 20 por 20. Digo, tienen que tener un nivel de tolerancia que no tienen. Y aparte, está plagado de testimonios de usuarios y de matriculados en donde dan cuenta que normalmente quien viene a hacer la inspección en nombre de Litoral Gas, la verdad que los somete a arbitrariedades y en muchos casos hasta maltrato. Lo que hice particularmente, me ayuda un poco mi profesión y mi conocimiento, en otra época fui matriculado en Litoral Gas, bueno, me comuniqué con el intendente de Rafaela, que se expresó públicamente, con nuestro intendente, Gonzalo Toselli, y con la gerenta de Litoral Gas, y esta semana seguramente vamos a tener una reunión, porque realmente creo que es un tema que, si bien estamos de acuerdo en lo principal, que es mantener la medida de seguridad, la manera en que se ha gestionado es la peor que nos podamos imaginar. Bien, eso por un lado. Por otro lado, llegan mensajes por parte de nuestros televidentes que están tomando nota de nuestro número WhatsApp. ¿Qué pasa con el servicio de cloacas en el loteo Rambaudi?
Ahí voy un segundo porque Sí. te quiero agregar algo a lo anterior, ya que, como decís vos, nos están escuchando la gente. Sería entonces, refuerzo la idea de que quien tenga alguna duda sobre su instalación de gas, porque hizo alguna ampliación, porque la rejilla o tiene una instalación muy vieja, o porque siente, por favor, un poquito de olor a gas en algún lugar, llame a su gasista o algún gasista matriculado. Otro tema, encontrar un gasista. Bueno, es que esas son las cosas que no tienen en cuenta el Otro Litoral tema. Gas. El gasista más el albañil, no es que yo lo puedo solucionar fácil. ¿Por qué no empezaron a hacer esto con una información masiva en septiembre del año pasado, que teníamos el verano por delante? Hoy te quedas sin gas en la cocina, sin calefón o termotanque, sin calefacción. Hay gente mayor, hay gente que depende de tener una cierta confort por una cuestión de edad. Es una locura. Me preguntabas por las cloacas. Sí. Rochi Rambaudi, en realidad hay un proyecto que una vez que no se empezó a ejecutar, que se cumple un determinado porcentaje de cobranza, se avanza con una cañería que atiende a esos loteos, a buena parte de esos loteos, y que luego va por Avenida Sarmiento, una vez que recoge de los barrios y conecta la red cloacal. En realidad la ordenanza está aprobada y empieza a ejecutarse, como te digo, porque la ordenanza así lo fija, una vez que se tiene una determinada cantidad de adhesión y concretamente, hablemos de plata, que la municipalidad se hizo de ese dinero para arrancar la obra. Bien. Horacio, por otro lado, ustedes también cuestionaban el hecho de que la información pública no está a la orden del día con respecto a las dietas, a los sueldos de nuestros funcionarios locales. Sí, hace años atrás el bloque del PDP, concretamente fui autor de una iniciativa que creaba en la página web de la municipalidad una sección que se llama Municipio Transparente, donde ahí van las licitaciones, un montón de información que es transparencia. Dentro de eso están publicados, como hace el Consejo también en su página, los sueldos de los funcionarios. Dos cosas pasan. En general suele estar con algún atraso y cuando no están con atraso hay algunas liquidaciones en donde vos lo que tenés que poner básicamente es cuánto cobrás y cuáles son tus deducciones. Entonces tenés el neto, lo que cobrás de bolsillo. Pero las deducciones tienen que ser las deducciones de ley. Si yo tengo, por una cuestión personal, un crédito, si me hacen descuentos de cosas que son del ámbito privado, mío, personal, no debieran estar allí, porque si no es un poco engañoso. Pero lo que cuestionamos también, y esto tiene que ver con boletín oficial, hay un montón de cosas que hacen a la transparencia, en lo que tiene que ver con la ejecución presupuestaria, que también está en eso, y que es información para cualquier ciudadano que la quiera ver, hasta octubre del año pasado se publicaba de una manera en donde se llama estructura, tanto sea de gastos como de recursos, por estructura programática. Entonces estaba totalmente, vos, por ejemplo, agarrabas obras públicas y aparte de decirte cuál es el monto que llevaba ejecutado, te decía cuáles eran los rubros, porque en obra pública hay de todo. Parques y paseo, vereda, pavimento, etcétera. Desde octubre del año pasado a esta fecha se cambió la manera de que la municipalidad, el Ejecutivo, lo sube a la página web y te pone una cosa muy resumida, una sola carilla, donde por ejemplo diría obras públicas tantos millones. Y vos no sabés qué hay debajo de eso. Entonces lo que pedimos es que se vuelva a publicar de la misma manera como se hizo durante 3 años hasta octubre del año pasado. ¿Tuviste alguna respuesta? No, se aprobó la semana pasada, el Ejecutivo lo tiene que haber visto, y bueno, esperamos, más que una respuesta formal, a ver, si hay una situación que uno desconoce, que es técnica, yo descarto eso, porque existe, vos lo conocés, el RAFAM, este sistema administrativo, que uno se ha capacitado en eso, y como concejal yo puedo ver muchísimas formas, tengo muchas maneras de ver la información. Entonces la puedo ver general o detallada. Me parece que por ahí no viene la explicación. Si no hay una respuesta que justifique eso, la respuesta que tiene que dar el Ejecutivo es muy sencilla. Volver a hacerlo como lo hacía antes, que es mucho más claro y más transparente. Hola Marina, cloacas en el loteo Alasia. Ahí están muy cerca del agua potable y las balas de agua se mezclan con los residuos de los pisos negros. Totalmente. A tal punto, vos sabés que yo me comprometí a darle la información a un vecino y honestamente no lo pude encontrar. Lo digo de memoria, pero estoy prácticamente seguro que cuando nosotros, en otros años concejal, en otros años municipalidad, aprobamos el loteo, se había puesto una condición por la cual cuando hubiese, si no me equivoco, decía un 50% de viviendas en aquello que era un loteo sin ninguna vivienda cuando empezó,
la municipalidad debía conectar el sistema cloacal. Eso todavía está pendiente. Vos recordás, por ejemplo, que cuando se habilitaron los 108 departamentos Procrear, se hizo una planta cloacal específica para eso, porque justamente no tenés esa posibilidad de tener un sistema cloacal de red. Y lo otro es que también la ordenanza, como te exige doble circuito de agua, el de agua potable y el otro, en ese barrio hay que hacer una excepción, porque como se está usando Pozo Negro, la posibilidad de que la captación de aguas que hace la cooperativa de agua que está ahí al lado, las lagunas y los pozos de perforación, puedan tener algún tipo de intromisión, aguas negras, o sea, aguas cloacales, con lo que es la captación del sistema de agua normal de pozo. Bueno, tema silos en Villa del Parque y 9 de julio. Bueno, a ver, el silo tiene un antecedente que es la Cooperativa Agrícola Ganadera, cuando estaba instalada en realidad cerca de Barrio Moreno, en los predios del ferrocarril, en donde hacían, bueno, una serie de procesos. ¿Se va a trasladar ahora eso? En realidad ya está trasladado al predio que tiene sobre la Ruta 34 y Gavacio. Y lo que me explicaba, bueno, concretamente la concejal Ferrero, que conoce el tema agropecuario, es que lo que se está haciendo ahora no es contaminante porque no es un proceso productivo. Creo que por esta época tampoco es secado, yo no soy especialista, pero de hecho no hay necesidad de secar el grano, pero sí hacen una serie de movimientos y demás, y la verdad que el concejal Trincheri recibió unos videos que compartió con el resto de los concejales, y lo que sí hay que decir, parecía un video tomado de noche con el teléfono con flash, parecía que nevaba. La cantidad de partículas en suspensión, seguramente tierra, por eso, a ver, aunque no sea tóxico desde un punto de vista de que no tiene químicos o lo que fuere, lo que es seguro es que no es sano respirarlo si no tenés un barbijo, porque era notable la cantidad de partículas en suspensión. Bueno, esto surgió hace 2 días, por eso está muy bien la pregunta de este televidente, porque es una preocupación para el que vive ahí. Por otro lado, no hablemos solo de limpieza. Si uno aspira a eso, evidentemente no es bueno, aunque no sea desde el aspecto químico tóxico. Es un tema que seguramente lo charlamos, te digo, antes de ayer, en el trabajo en comisión. Vamos a reunirnos con las autoridades como para poder controlar y que haya, bueno, lo que deba haber para que eso se haga bajo control y no esté todo esto en suspensión en el aire. Bien, hola Marina, soy Karina Balaudo, es verdad lo que está diciendo del gas, nos cortaron sin avisarnos. Ahora, ayer, gracias a los vecinos que nos prestaron para cocinar y para bañarnos, me parece muy injusto. Estamos mal, pero gracias a los vecinos y la gente que nos está ayudando. Es tal cual, el testimonio de ella es el testimonio de mucha gente, yo conozco muchos casos. El año pasado tuve que intervenir, si vos querés, bueno, sacando un poco chapa de concejal. Aprobamos una minuta la semana pasada, muy dura, y como te digo, tienen la mejor predisposición Estefanía Charela, que es la gerenta de la oficina, que está en Rafaela, y estoy esperando que hoy me confirme si el jueves o viernes estaría disponible. La idea es que vayamos, como te digo, con el intendente de Rafaela, con el intendente nuestro de Sunchales, por supuesto, a presentarnos y expresar esta preocupación, pero más que expresar la preocupación, bueno, concretamente al gerente del Litoral Gas decirle: esto hay que gestionarlo de otra manera porque es totalmente... Y cambiar quizás el inspector, el recurso humano, porque si hay destrato... Sí, yo no tengo duda, y te digo, esto viene del año pasado y no es un testimonio, son muchos. Y por otro lado, no solo de usuarios, sino de gasistas matriculados que tratan todas las semanas con esta gente. Bien. Y todos, el concejal, el intendente, el que trabaja para una empresa que es privada pero que está concesionada por el Estado, somos servidores públicos. Es cierto. Lo menos que tenemos que hacer es tener una actitud proactiva, escuchar, ser educados y tratar de solucionar el problema a la gente, que de eso se trata.